Vivimos en una era donde el espejo más consultado no es el del baño, sino el de nuestras pantallas. Cada mañana, antes de que el café esté listo, muchos ya han revisado sus redes sociales, han mirado cuántos me gusta recibieron durante la noche y han comparado su reflejo digital con el de los demás. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente con nuestra identidad en este mundo tan hiperconectado? Para comenzar, pensemos en la identidad como una cebolla. Tiene muchas capas. Nuestra identidad personal, quien creemos que somos, se forma a lo largo del tiempo a través de nuestras experiencias, relaciones, decisiones y reflexiones. Pero ahora, con las redes sociales, se suma una nueva capa, la identidad digital. Esta identidad digital es como una versión curada de nosotros mismos. Publicamos lo mejor, la sonrisa en vacaciones, el logro en el trabajo, el platillo perfecto. Como si todos estuviéramos editando una autobiografía visual donde eliminamos las partes que no encajan con nuestra marca personal. Es como si fuéramos nuestros propios publicistas. El filósofo danés Søren Kierkegaard decía, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, quien la fuerza en la dirección contraria la cierra aún más. Y en redes, muchas veces buscamos validación externa, forzando la puerta desde adentro, sin darnos cuenta de que en ese proceso podemos perdernos de vista a nosotros mismos. Las redes sociales nos invitan a ser vistos constantemente. Ya no es suficiente vivir una experiencia. También debe ser compartida, comentada y, por supuesto, aprobada por los demás. Esta constante necesidad de exposición altera la forma en que nos percibimos, porque comenzamos a construir nuestra identidad no solo en función de lo que somos, sino de cómo queremos que nos vean. Imagina que tu identidad digital es como un escaparate de una tienda. Ahí colocas lo que quieres que los demás vean. Pero, ¿qué pasa cuando ese escaparate se convierte en una prisión? Cuando te ves obligado a mantener una imagen, incluso si ya no refleja quién eres realmente. Esto es uno de los grandes desafíos de la era digital, la desconexión entre lo que mostramos y lo que sentimos. Muchos jóvenes y adultos sienten que tienen que vivir para el feed. Lo que comen, lo que visten, a dónde viajan, todo pasa por el filtro de si es publicable. Esto genera ansiedad, una sensación de insuficiencia constante y una obsesión por la comparación. Y ya lo decía el filósofo francés René Descartes, pienso, luego existo. Pero hoy parece que hemos mutado esa frase a publico, luego existo. La comparación social no es nueva. Ha existido desde que el ser humano vive en comunidad. Pero antes comparábamos nuestras vidas con las de las personas que veíamos cara a cara. Ahora, lo hacemos con influencers, celebridades y conocidos que muestran solo una fracción, la mejor, de su día. Es como si todos estuviéramos en una competencia invisible por ver quién tiene la vida más interesante. Lo peligroso de esto es que empezamos a medir nuestro valor con base en métricas externas, seguidores, likes, vistas. Esto puede hacernos olvidar nuestro valor interno. Como dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. La identidad, de cualquier tipo, no es una foto estática, sino un proceso continuo de descubrimiento. Pero hay algo más sutil y profundo en juego, el algoritmo. Ese ente invisible que decide qué vemos, a quién seguimos y que nos parece interesante. Podríamos decir que, en cierto modo, los algoritmos moldean nuestra identidad. Nos presentan contenidos que refuerzan nuestras creencias, gustos y comportamientos, creando burbujas digitales que nos aíslan de la diversidad y complejidad del mundo real. ¿Te ha pasado que después de buscar un producto o ver un video, de repente todo lo que aparece en tu feed gira en torno a ese tema? Eso no es casualidad. Es diseño. Los algoritmos se alimentan de tus acciones para ofrecerte una experiencia personalizada, pero también sesgada. Como diría Nietzsche, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Lo que consumimos en redes influye en lo que pensamos y, eventualmente, en quienes creemos que somos. Si constantemente te enfrentas a ideales de belleza, éxito o felicidad imposibles, puedes comenzar a sentir que no estás a la altura. Y eso impacta directamente en tu autoestima y tu identidad. Además, la necesidad de mantener una imagen digital puede hacer que tomemos decisiones no por convicción, sino por aprobación. Elegimos lo que decir, lo que vestir, e incluso lo que sentir, basados en la reacción que creemos que generará. Esto puede llevarnos a una desconexión emocional,
donde actuamos más como personajes que como personas. Uno de los fenómenos más interesantes es el de la identidad múltiple. En redes, no tenemos una sola versión de nosotros. Tenemos una para Instagram, otra para TikTok, otra para LinkedIn. Cada una con sus propias reglas y expectativas. Es como si tuviéramos varios disfraces, y cada uno dependiera del escenario en el que estemos actuando. Pero, ¿qué efecto tiene esto en nuestra estabilidad emocional? Tener múltiples identidades puede ser enriquecedor si somos conscientes de ellas. Pero también puede generar confusión si comenzamos a perder de vista cuál es la más auténtica. Como decía Carl Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. ¿Y si las redes nos están alejando de ese privilegio? Además, está la presión de ser siempre felices, exitosos, atractivos. Las redes sociales premian la positividad y castigan la vulnerabilidad. Mostrar debilidad o tristeza puede ser visto como un bajón, por lo que muchas personas ocultan sus emociones reales. Esto crea una cultura de la perfección donde nadie se permite fallar. Y sin embargo, somos humanos. La tristeza, el miedo, la incertidumbre son parte esencial de nuestra experiencia. Negarlas en nuestras vidas digitales también las niega en nuestra identidad. Por eso es vital preguntarnos, ¿quiénes somos cuando nadie nos está mirando? ¿Qué queda de nosotros cuando apagamos la pantalla? ¿Cómo afecta la vida en redes sociales? Como diría Nietzsche, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta frase cobra un nuevo significado en la era digital. Cuanto más interactuamos con ciertos contenidos, más nos sumergimos en ellos, y más nos transforman, sin que lo notemos del todo. Así, nuestra identidad comienza a ser esculpida por fuerzas invisibles, lo que vemos, lo que nos recomiendan, lo que comentamos. La personalización puede ser cómoda, sí, pero también puede encerrar. Nos hace creer que lo que vemos es todo lo que existe. Y cuando eso moldea nuestras opiniones, gustos y comportamientos, también moldea quienes somos. Es como estar en una habitación con espejos, donde solo vemos reflejos de lo que ya pensamos, sin confrontarnos con lo diferente, con lo incómodo, con lo nuevo. Esto genera una identidad frágil, como un castillo de naipes, sostenido por la validación constante y las recomendaciones algorítmicas. Y cuando una crítica llega, o un post no tiene la reacción esperada, esa construcción se tambalea. Porque hemos puesto nuestra autoestima en manos del público digital. Y entonces aparece otro fenómeno, la disociación. Muchas personas sienten que hay dos versiones de sí mismas, la que vive fuera de línea y la que existe en las redes. En algunos casos, esas versiones se contradicen. Hay quienes se muestran extrovertidos en Instagram, pero se sienten solos en casa. O quienes aparentan éxito, pero batallan con ansiedad y depresión. Jean-Paul Sartre decía, no importa lo que la vida haga de ti, lo que importa es lo que tú haces con lo que la vida hace de ti. Pero, ¿cómo tomar el control de tu identidad cuando estás atrapado en una narrativa que tú mismo has alimentado en línea? El problema no está solo en mostrar lo bueno. Es natural querer compartir los momentos felices. El problema surge cuando escondemos lo demás, cuando sentimos que no podemos ser vulnerables porque eso no encaja en nuestra imagen digital. Así, nos deshumanizamos. Nos volvemos personajes en una historia que ya no se parece a la nuestra. Y eso tiene consecuencias emocionales reales. Estudios muestran que el uso intensivo de redes sociales está vinculado con mayores niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en adolescentes. Vivir pendiente de la aprobación ajena genera un desgaste mental profundo. Pero no todo es negativo. Las redes sociales también han abierto espacios de expresión, creatividad y conexión. Personas que antes se sentían aisladas han encontrado comunidades afines. Se han visibilizado causas sociales, se ha empoderado a minorías y se ha democratizado la posibilidad de contar historias. La clave está en el equilibrio. Como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio. Y en el caso de nuestra identidad digital, eso implica no confundir nuestra valía con nuestra visibilidad. No somos solo lo que publicamos, ni estamos obligados a mantener una narrativa perfecta. Podemos usar las redes como herramientas, no como espejos rotos. Podemos mostrar lo real, lo imperfecto, lo cotidiano.
podemos aceptar que nuestra identidad está en construcción constante y que no debe limitarse a lo que cabe en una foto cuadrada o un video de 15 segundos. Educar en esto es vital. Desde pequeños deberíamos aprender no solo a usar la tecnología, sino a entender cómo nos afecta, cómo influye en nuestra forma de pensar y sentir. Porque, como diría Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Y si el poder de las redes está en moldear nuestra identidad, la resistencia está en conocernos, en cuestionar lo que mostramos y en recordar quiénes somos fuera del escenario digital. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra identidad en la era digital? Aquí van algunas ideas. Primero, practicar la autenticidad. Suena cliché, pero es revolucionario. Mostrar quién eres realmente, con tus logros y tus fallos, es un acto de valentía en un mundo obsesionado con la perfección. Segundo, poner límites. No todo debe compartirse. Hay momentos que merecen quedarse en el corazón, no en el timeline. Estar presente, sin cámara, sin filtros, es un regalo que podemos darnos. Tercero, cuestionar lo que consumimos. ¿Por qué sigo a esta cuenta? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me inspira o me compara? Nuestro feed debería ser como una dieta, nutritiva, diversa y equilibrada. Y cuarto, hablar. Hablar con amigos, familia, con nosotros mismos. Reflexionar sobre cómo nos sentimos en redes. Nombrar lo que nos pasa es el primer paso para entenderlo y transformarlo. Como dijo Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. En este caso, hasta que no seamos conscientes de cómo las redes afectan nuestra identidad, seguiremos siendo moldeados por ellas sin saberlo. Volvamos a la analogía de la cebolla. Cada capa representa una parte de nosotros, nuestras ideas, emociones, recuerdos, relaciones. La identidad digital es solo una de esas capas. Importante, sí, pero no definitiva. No podemos permitir que una sola plataforma defina la totalidad de nuestro ser. Nuestra historia no cabe en una biografía de 150 caracteres. No se mide en vistas ni en comentarios. Nuestra vida es mucho más rica, más compleja, más profunda que cualquier algoritmo puede entender. Y aquí está el desafío de nuestra generación: construir una identidad que no se base solo en la conexión a Internet, sino también en la conexión con nosotros mismos, con los demás, con lo que nos hace humanos. Cuidar nuestra identidad en la era digital es un acto de rebeldía. Es decir, no al molde uniforme, a la presión de ser siempre productivos o felices. Es permitirnos ser, simplemente ser. Con luces y sombras, con dudas y certezas, con pausas y contradicciones. Entonces, la próxima vez que abras una red social, hazte una pregunta: ¿estoy mostrando quién soy o quién creo que debería ser? ¿Esta publicación me representa o me esconde? ¿Estoy alimentando mi identidad o solo mi avatar? El filósofo griego Heráclito dijo: ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, porque ni el hombre ni el río son los mismos. Así es nuestra identidad, fluida, cambiante, dinámica. Y eso está bien. Lo importante es no olvidar quiénes somos, más allá del perfil digital. La tecnología avanza. Las redes cambian. Pero la pregunta sigue siendo la misma desde hace siglos: ¿quién soy yo? Y aunque la respuesta no esté en TikTok ni en Instagram, tal vez las pistas estén ahí, si sabemos mirar con otros ojos. Gracias por estar aquí, reflexionando juntos. En un mundo de velocidad, detenerse a pensar es un acto revolucionario. Y tú, que estás escuchando esto, ya has dado ese primer paso. Nos vemos en la próxima historia. Pero antes, apaga la pantalla un momento. Respira. Recuerda quién eres. Y sigue construyendo tu identidad desde adentro hacia afuera.